¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Comenzamos un nuevo mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Junio, estamos a día primero y hoy la iglesia nos invita a celebrar la memoria de San Justino Mártir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que por la locura de la cruz enseñaste admirablemente al mártir San Justino la incomparable sabiduría de Jesucristo, concédenos por su intercesión que, rechazando los engaños del error, obtengamos la firmeza de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y sobre San Justino, podemos decir que muere en el año 165 bajo el poder de Marco Aurelio. Es autor de Apología y Diálogo de Trifón. Era un laico y apologista que da una de las primeras descripciones de la misa. Es patrono de filósofos y apologistas. Tenemos como primera lectura al libro del Eclesiástico o Siráside, capítulo 42, versículos del 15 al 26. Voy a traer a la memoria las obras del Señor y a contar lo que he visto. Por la palabra de Dios ha sido hecho todo cuanto existe, y el mundo entero está sometido a su voluntad. Como la luz del sol ilumina todas las cosas de la tierra, la gloria del Señor llena la creación. ¿No les concedió a sus ángeles contar todas esas maravillas que el Señor Todopoderoso estableció firmemente como una prueba manifiesta de su gloria? El Señor penetra hasta el fondo de los abismos y de los corazones, y conoce todos sus secretos, porque Él posee toda la ciencia, y conoce el movimiento de los astros. Descubre lo pasado, anuncia lo futuro, y revela los más recónditos misterios. Ningún pensamiento se le oculta, ninguna cosa se le escapa. Aquel que existe antes que el tiempo y para todo tiempo dio esplendor y grandeza a las obras de su sabiduría. Nada se le puede añadir, nada se le puede quitar, y no necesita consejero. Qué preciosas son las obras del Señor, y eso que apenas una chispa es lo que vemos. En el universo todo vive y dura para siempre y obedece al Señor en todo momento. Todas las cosas difieren entre sí y sin embargo se complementan. Nada de lo que ha hecho el Señor es inútil. Cada una de ellas afirma la excelencia de la otra. ¿Quién se cansará de contemplar la gloria del Señor? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 32. La palabra de Dios hizo el cielo. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. La palabra de Dios hizo el cielo. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra de Dios hizo el cielo. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos. Encierra en su odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. La palabra de Dios hizo el cielo. Tema al Señor la tierra entera. Tiemblen ante Él los habitantes del orbe, porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. La palabra de Dios hizo el cielo. Y el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David,
ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole, ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, tenemos uno de los episodios bíblicos más conmovedores, extraordinarios que podemos encontrar. La curación del ciego Bartimeo o el ciego de Jericó, como lo conocemos también. ¿Por qué decimos que es uno de los más conmovedores? Porque tiene mucha tela que cortar. Vemos a un hombre que está ciego. Lo más probable es que se haya quedado ciego, porque anhelaba ver con mucho ahínco. No dice que fuera ciego de nacimiento, en cuyo caso lo hubiera dicho la Escritura. Y suponemos que se quedó ciego. Y podemos imaginar el sufrimiento que este hombre tenía, porque una cosa es no haber visto nunca y no poder imaginarse lo que es afuera, en la luz, los colores, las formas, las dimensiones. Y otra cosa es haber visto y no poder volver a verlo nunca más. Por esto, el sufrimiento de un hombre que se queda ciego sería el doble o el triple o multiplicado por 10, quién sabe. Pero este hombre debió haber sufrido mucho al no poder llevar la vida que llevaba antes, la vida de un vidente, de alguien que puede ver, que se puede valer por sí mismo. Y había quedado reducido a estar al borde del camino pidiendo limosna. Y eso es lamentable. Una persona sentada al borde del camino es la cosa más deprimente que podría haber. La Biblia lo describe de esta forma, sentado al borde del camino pidiendo limosna, como dándonos a entender que era pobre, que estaba totalmente abandonado, que no tenía trabajo ni podía trabajar, y que estaba viviendo de la caridad de otros, de la limosna de otros. Y ya sabemos lo que eso significa. La gente da limosna de lo que le sobra y da poquito, muy poquito. Por eso lo que tú das en la iglesia no es una limosna, eso es una ofrenda. La limosna se da al necesitado, al menesteroso, y no debería ser lo poquito, debería ser también congruente con lo que tenemos, con lo que el Señor nos da, con la dignidad de aquel a quien vamos a darle. Si uno aprecia la dignidad de la persona a la que se da, uno debería ser más generoso y no tirarle las sobras, como a veces lamentablemente sucede. Este hombre estaba al borde del camino. Seguramente había oído hablar de Jesús, porque estar al borde del camino tiene una ventaja, y es que por allí pasa la gente hablando de todo y de todos. Y lo más seguro era que había oído hablar de aquel hombre nazareno que estaba haciendo milagros. Y cuando tiene noticia de que aquel hombre estaba pasando por allí, lo llama Hijo de David. Y eso es un título real. Eso es darle a él el título mesiánico. Por lo tanto, este ciego, digamos que tenía dentro de su alma la capacidad de poder darse cuenta de quién era ese hombre. Él debió haber meditado ese asunto muchas veces en su corazón. Se supone que pudo haber sido judío, pero no sabemos. Pero lo más seguro es que sí, porque debió haber oído todo acerca del Mesías esperado. Debía tener noticia del Mesías esperado y lo llama Hijo de David. Y esto es muy importante. Cuando lo ve pasar, oye, ¿qué pasa? Dice, gritando, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Pueden imaginarse los gritos que pegó este hombre, porque la única posibilidad de ser curado estaba pasando cerca y no la iba a desaprovechar. Obviamente, no la iba a desaprovechar. Y por eso gritaba y gritaba y gritaba una y otra vez. Dice que muchos lo reprendían para que se callara. Él debió estar acostumbrado
a que lo reprendieran, porque estaba al borde del camino. ¿Cuánta gente no lo habrá pisoteado? No lo habrá escupido, no lo habrá regañado, porque estaba al borde del camino. Y la gente marginada, al borde del camino, al borde de la vida, al borde de la sociedad, al borde de todo, pues siempre es tratada así, con desprecio y hasta groseramente. Él debía estar acostumbrado a eso, aunque realmente nadie se acostumbra a lo malo. Y simplemente siguió gritando. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando. Mucha gente a ti te grita, a ti te regaña para que no hagas lo que tienes que hacer, para que no digas lo que tienes que decir. Te reprende y te dice que te calles cuando estás hablando tal vez de Jesús o estás hablando de la Virgen o simplemente, aunque no te digan nada, se hacen los desentendidos, se hacen los locos y se separan y se van. Eso es una forma de callarte o tratan de desviar el tema, en fin. Hoy hay otras formas, pero esas formas son básicamente las mismas. Dice el texto que seguía gritando todavía más fuerte. Cuando la gente te diga que vayas contra tus convicciones, tú haces lo contrario. Las proclamas más fuerte, a viva voz si es preciso, pero con más determinación. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Eso pasa con la oración. Muchos dejamos de orar simplemente porque este mundo no le da importancia a ello y prácticamente nos apabulla en la oración. O simplemente te dice que hagas otra cosa diferente. Pero es emocionante ver cómo este hombre, en la insistencia de llamar a Jesús, Jesús lo escucha. Jesús escucha cada clamor que hacemos desde el corazón. Jesús te está oyendo cada vez que le llamas a Él. Cuando mucha gente se acerca al sacerdote y me dice, Padre, ore por mí, que usted está más cerca de Dios, pídale a Dios por mí, que estás más cerca de Dios. No es así. Cada uno de nosotros está llamado a ser amigo de Dios, amigo de Jesús, a tener una relación estrecha, íntima con el Señor. Tú también. Entonces, así como este hombre insiste, llama, el Señor te va a escuchar. Es emocionante ver cómo Jesús dice, llámenlo. Ahora sí, van allá y le dicen, ánimo, levántate porque Él te llama. Y algo pasó en el corazón de este hombre que no solamente buscó a Jesús para ser sanado, sino que ese fue el comienzo de su liberación y el comienzo de su salvación. Porque tiró el manto, eso lo pasamos por alto, pero es importante, porque para un ciego el manto era su vida. El manto le protegía del sol en el día y del calor abrasador del sol. Le protegía del frío en la noche. En ese tiempo no se tenían muchos atuendos. Este manto le servía a él para muchas cosas y tirar el manto quería decir que tiraba el signo de su desgracia, que tiraba su vida pasada, que lanzaba atrás y dejaba atrás toda su historia de tristeza y se lanzaba a buscar su nueva vida, su salvación y su sanación. Él sabía que no había vuelta atrás en su corazón y por eso tiró el manto. Un ciego depende de su manto. Este hombre ya no quiere depender de su manto, sino que quiere depender de Jesús. Da un salto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Y Jesús le dice esta pregunta maravillosa: ¿qué quieres que haga por ti? Si tú tuvieras una aparición de Jesús en este momento y Él te preguntara lo mismo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le pedirías? Tal vez harías una lista, pero si tuvieras que pedir una sola cosa, ¿qué le pedirías? Ah, Señor, que vea, que pueda ver. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. No solo sanado, salvado. Este hombre fue salvado porque creyó en Jesús, tiró su manto y quiso depender solamente de Él. Que el Señor nos dé esa gracia el día de hoy. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.